say, Captain, dance with daughter now. Dance, no. Not me. I thank your excellency, but I don't dance. Now, lady, you get out, man. You say no, it's getting angry. Hey, Oris, how let out, man? My apologies, your excellency. I did not understand. You are amused? I hope I shall not be, sir. It does seem a rather difficult dance, doesn't it? We shall see. Sorry to spoil your evening, sir, but you said you wished to be informed of any development. It looks wilted brown. Y regresamos al FTV. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de lo que acabamos de ver, Carlos? Pues mira, si en 1787 ellos, por el motín que se dio y que están llegando a un lugar porque van a buscar una planta que se llama planta de pan, que era muy importante en la economía inglesa, lo que acabamos de ver es una invitación que se le hace al capitán del Bounty para que él trate de interpretar las danzas que estaban llevando, y evidentemente pues todo mundo, los ingleses son muy flemáticos, además tienen otra estructura totalmente diferente en su cultura. Imagínate que le obliguen a levantar las manos, a hacer una serie de movimientos de piernas y cadera, pues se ve. Yo respeto mucho esto, pero un poco lo ridículo, lo tradicional, cuando alguien está haciendo algo que no conoce. Entonces a mí me pareció muy interesante porque la cultura inglesa que llega a un lugar donde tienen una cultura totalmente diferente, que yo le llamo la cultura del agua, porque tenemos que entender cuáles son los elementos de una tradición. Los ingleses tienen una flema muy particular porque tienen una historia de 2000 años prácticamente, pero en estos países también la tienen, pero son cultos a la propia naturaleza. Todo lo que vemos, el movimiento de caderas, de manos, que representa los movimientos del agua, los movimientos del viento, y no solamente podríamos hablar de Hawái, sino tendríamos que hablar de la cultura de Japón, de China, de México, de cualquier parte del mundo. Los africanos tienen un concepto acerca de estos grandes movimientos de la cadera, sobre todo los grupos africanos. Ya en el Perú, cuando mueven las caderas, y sobre todo las mujeres que se levantan los brazos y se inclinan y hacen cuclillas, tiene un factor muy importante que son los periodos de la mujer para el sistema lunar, o sea, los periodos de menstruación, y sobre todo el aceleramiento, porque les enseñan las danzas desde niñas para llegar a una adultez donde tienen ya su primera etapa de menstruación. Fíjate qué interesante, ¿no? Claro. Y esto nos está reflejando lo que estamos viendo a través de ello, y bueno, los trabajos de observación en las danzas en esta película, que está hecha por Marlon Brando, Trevor Howard y Richard Harris, que además pues es muy interesante el proceso de trabajo. Además recibió una serie de premios en el Oscar por los procesos de trabajo, y el mismo Marlon Brando, que fue un hombre con una personalidad verdaderamente inquietante para realizar este trabajo, con la flema
inglesa y las danzas para esos momentos. Exactamente, sí, y es muy interesante. En esto podemos checar, tuvo 7 nominaciones al Oscar exactamente esta película. Y en el video que acabamos de ver, cómo utilizaban su propio cuerpo, que era el instrumento principal en aquel entonces, ¿no? Estarse golpeando y este movimiento de la cadera. Hay algo que cuando tú estás viendo el documento y vas a ver las interpretaciones de las miradas que nos da el propio director que filmó este documento, todo el mundo se preguntaba el hecho de encontrar a la mujer con el torso desnudo, y hay una invitación al el eros erótico. Fíjate qué interesante, pero para ellos es tan natural ver al ser humano, y para los ingleses no. Los ingleses evidentemente tienen otro concepto porque es otra cultura totalmente, ya sobre todo ellos teniendo una religión anglicana, pues son los elementos prohibidos de una cultura. Exacto. ¿Sí? No lo dice la película porque para aquellos momentos de 1937 que se filma la primera película con Charles Lawton, nos da un reflejo porque estaba estrictamente prohibido presentar temas de una sexualidad abierta directamente con la mujer. Y en este caso, ya en esta película, sí, el director es un poco más atrevido presentando a torso desnudo a las participantes. Hay una escena que a mí me llama mucho la atención, espero que tengamos oportunidad de verla en el siguiente módulo, en donde la representación de la erupción de la Tierra está representado con la mujer porque se levanta ella, perdón, cae directamente a la Tierra postrada y luego aparece el hombre en erupción y cae sobre ella. Es una copulación de la Tierra. Claro. Entonces son estos elementos muy interesantes que debemos analizar cada danza de cualquier parte del mundo para entender cuál es el mensaje. Claro, sí, sobre todo esto que estás diciendo es muy interesante acerca de si es bailar o danzar. Sí. Porque efectivamente esto es una danza, no es nada más bailar por bailar, y es lo que comentamos programa tras programa, que son cuestiones energéticas las que se manejan. Y es muy importante tener claro y saber diferenciar entre unos y otros. Aquí en México se baila más el Ori Tahiti que el hula, porque piensan que no tiene, porque es más libre, pero no deja de tener ese trasfondo hacia el culto de la tierra, o sea, también son rituales a fin de cuentas. Sí, yo creo que, por ejemplo, hace rato que mencioné Perú, en el Perú las danzas de los toros tienen una función muy importante porque los niños prácticamente en el momento que nacen, ya la madre, tanto al niño como a la niña, le están enseñando pasos de danza, sobre todo a mover los pies, y luego vemos la flexibilidad cuando tienen 3, 4, 5 años, cómo hacen flexiones muy particulares. Fíjate, para el niño, cuando hace esos movimientos para que bajen los testículos, y ya les dan una formación netamente erótico-sexual. Claro. Y las niñas, prepararlas para la fuerza directamente en la zona vaginal. Fíjate qué interesante, ¿no? Claro. Y eso es parte de un dominio que se va dando a través de lo que estamos viendo. Sí, por supuesto, o sea, el origen de la vida se ve reflejado siempre en las danzas polinesias, en cualquier parte y en cualquier situación. Sí, es una fuerza muy particular donde se le enseña. En el momento que aparece el cristianismo prohíbe todo, y las grandes religiones del mundo prohíben la sexualidad, y no al contrario. En este caso de lo que estamos viendo y la danza que vimos cuando invitan al capitán, pues estamos viendo una fuerza muy importante de la mujer. O sea, cuidado con las mujeres que bailan tahitiano y hawaiano, a ver quién las controla. No, estoy diciendo que es un hecho real, porque para eso son las danzas del mundo. Pero también se tiene la fortaleza del hombre cuando aprende esas danzas. Claro. Porque además, bueno, el Kama Sutra, si me permiten decir, tiene 3 elementos muy importantes. Cuando uno tiene relación con la pareja, es conocerse a sí mismo. Y ese hecho del orgasmo de la pareja es conocerse a sí mismo. La segunda etapa, conocer a Dios. Fíjate. Tercera etapa, tener un hijo. Entonces estamos viendo a través de ello
fuertes aspectos de la vida sexual en todas las culturas del mundo. Claro, y de hecho los polinesios aceptaban esta cuestión sexual con una gran naturalidad, es un aspecto natural para ellos. Claro, No lo vemos como, bueno, no lo ven como lo ven los ingleses, ¿no? Que era algo prohibido o algo que no se debía de hacer. Acuérdate que son anglicanos y en la religión cristiana siempre vamos a encontrar el pero, y en muchas religiones lo encontramos así, pero esa gran libertad de los pueblos, como lo que estamos viendo en estos momentos, nos está dando una pauta de lo que es verdaderamente la secuencia de la vida a través de ello. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuál es la importancia histórica que tienen estas películas? Bueno, en primer lugar, la costumbre, la tradición, la legislación en la Marina, que a mí me parece muy interesante. Hay 4 películas que nos dan el formato: la legislación en la Marina, la vida, la represión de los capitanes, que esta trascendió en la historia del mundo. Pero en el caso de los bailables tahitianos y hawaianos, para mí fue muy importante, porque solamente el hecho de ver, por ejemplo, las mujeres alrededor de esto, pues es una representación de la propia naturaleza. Uh-huh. Y sobre todo la sobrevivencia, porque van a buscar el pescado propio para el alimento que se le va a dar a los marinos que llegaron. O sea, es un sinnúmero de elementos que nos dan la riqueza de estas películas de época. Uh-huh. Para mí la más interesante es de Charles Laughton, pero en su momento, cuando la encontremos, pues vamos a ver si platicamos sobre ella, porque hay temas sumamente interesantes de ello, Isis. Perfecto. ¿Cuántas versiones hubo del Motín del Monty? 4. 4 hasta este momento. Aquí nos hablan de 2, la de 1935 de Charles Laughton, de 1984 con Marlon Brando, y luego tenemos la otra que es de Mel Gibson y Anthony Hopkins, Motín a bordo, que nos da otra versión con danzas totalmente diferentes. Ok, pues con esto nos vamos a nuestro corte y regresamos. No se vayan, estamos en Aleph TV.